A ver, ¿alguna vez se ha tenido la sensación de que avanzar en la vida espiritual es como intentar subir una cuesta muy empinada? Es una sensación común, ¿verdad? Pues hoy vamos a desgranar 4 disciplinas clave que vienen directas de la epístola de Santiago y que se presentan como la solución a ese estancamiento. Así que, vamos al lío. Vale, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Pues mira, es muy sencilla. Primero, vamos a ir a la raíz del problema, ¿no? A diagnosticar de dónde viene ese estancamiento. Después, vamos a ver una a una las 4 disciplinas que nos proponen como solución: sumisión, resistencia, comunión y, por último, humildad. Y para terminar, veremos cómo todo esto encaja para conseguir un crecimiento que sea de verdad, que sea deliberado. Empecemos por el principio, como debe ser, porque para dar con la solución, lógicamente, primero hay que tener muy claro cuál es el problema, o sea, cuál es la raíz de verdad, la causa profunda de ese estancamiento en la vida de un creyente. Claro, y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que seguramente más de uno se ha hecho. Si de verdad hay un deseo de crecer, de avanzar, ¿por qué a veces cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? Es una lucha real, sin duda. Pero la perspectiva que vamos a analizar hoy apunta a una respuesta, a una respuesta bastante directa. Ya veréis. Y aquí la tenemos, la idea central que se nos propone. El problema, ojo, no suele ser que falte conocimiento. A menudo el verdadero obstáculo, el verdadero freno, es la falta de disciplina. Pensemos en esto un segundo. Es como en el deporte o al aprender un idioma. El progreso no llega por arte de magia, ¿verdad? Pues en la vida espiritual pasa lo mismo. Requiere práctica, requiere crear hábitos de forma intencionada. Vale, perfecto. Si la disciplina es la clave, la pregunta es obvia. ¿Por dónde empezamos? Pues bien, la primera disciplina, el punto de partida, es la sumisión. Y se presenta no como una más, sino como el auténtico cimiento de toda fortaleza espiritual. Pero claro, la palabra sumisión puede sonar un poco fuerte. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Pues es importante entender que no se está hablando de una obediencia ciega o sin sentido. Se define más bien como una decisión, una elección voluntaria de reconocer la autoridad soberana de Dios en todas las áreas de la vida. De hecho, según esta enseñanza, esto no se ve como una opción, sino como una obligación fundamental para cualquier creyente. ¿Y esto cómo se traduce en el día a día? ¿Cómo se detecta esa falta de sumisión? Porque no es algo abstracto para nada, se manifiesta en actitudes muy concretas. Por ejemplo, esa rebeldía frente a la autoridad espiritual o esa tendencia a la independencia, a ir por libre, sin contar con la comunidad, o la resistencia a que nos corrijan, el egoísmo, la autosuficiencia, en fin, todos son como luces de alarma que indican que hay un problema de fondo. Fijaos, esta frase lo resume a la perfección. Al final, la esencia de todo esto no es simplemente seguir una lista de reglas, es algo mucho más profundo. Es un cambio de trono, por así decirlo. ¿Quién gobierna? ¿El yo o Cristo? Y precisamente este cambio es lo que se presenta como la llave para una vida espiritual que de verdad dé fruto. Muy bien, una vez que tenemos ese primer pilar, la sumisión, bien puesto, entonces se abre la puerta a la segunda disciplina, resistir. Y esto es súper importante, no es casualidad que vayan en este orden. Como vamos a ver, la batalla espiritual depende, pero por completo, de que primero exista esa sumisión. Aquí está el kit de la cuestión. Estas dos disciplinas van de la mano, son inseparables y sobre todo secuenciales. Primero una y luego la otra. Es que es imposible, se nos dice, resistir al enemigo sin haberse sometido primero a Dios. ¿Por qué? Porque la victoria no viene de la fuerza que uno tenga, sino de depender totalmente de Él. La analogía del soldado es potentísima para entender esto. A ver, imaginemos un soldado disciplinado. Está firme en la batalla, depende totalmente de su comandante, sabe usar las herramientas que le dan. ¿Y ahora el indisciplinado? Pues es todo lo contrario. Es una presa fácil, es vulnerable, confía solo en sus propias fuerzas y claro, se convierte en un blanco perfecto para el enemigo. La imagen es que no puede ser más clara, ¿verdad? Nos muestra perfectamente lo que está en juego. Vale, ya tenemos los cimientos, que es la sumisión, y tenemos la defensa, que es la resistencia. Pero, ¿y el combustible? ¿Qué es lo que alimenta y mantiene todo esto en marcha? Pues ahí entra la tercera disciplina, el acercarse a Dios, la comunión. Es el auténtico motor de la vida espiritual. Y esta disciplina se apoya en una promesa bíblica que es potentísima. La idea es muy simple, la relación con Dios es una calle de dos direcciones. Si uno se acerca, Él se acerca. O sea, que es un deber, sí, pero también es un privilegio increíble. Y todo empieza con ese gesto, con ese esfuerzo intencional de buscar esa cercanía.
Pero claro, decir acercarse a Dios suena un poco abstracto. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Pues la respuesta está en lo que a menudo se llama los medios de gracia. Y son cosas muy concretas: la oración constante, no de vez en cuando, la lectura y el estudio de la Biblia, el congregarse, la comunión con otros creyentes y, en general, una búsqueda activa e intencional de Dios. Son, digamos, las herramientas que convierten la teoría en algo real. Eso sí, aquí hay una advertencia muy seria contra el peligro de la superficialidad. No vale con hacer las cosas por hacerlas. Para que esa comunión sea de verdad genuina, se requiere una actitud de corazón muy específica. ¿Cuál? Pues arrepentimiento, limpieza del pecado, sinceridad total y abandonar el postureo espiritual. No se trata de cumplir un checklist, sino de la autenticidad que hay en el corazón. Y precisamente eso, esa actitud del corazón de la que hablábamos, nos lleva de la mano a la cuarta y última disciplina. Una que en realidad es la que lo sostiene todo. Hablamos, por supuesto, de la humildad. Este versículo es absolutamente central en todo este razonamiento. Es que el contraste que dibuja es brutal. Por un lado, Dios resiste a los soberbios. Por otro, da gracia a los humildes. Es blanco o negro. Esto convierte a la humildad no en algo bonito de tener, sino en un requisito indispensable para recibir la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es esta humildad de la que hablamos? Cuidado, porque no es esa falsa modestia de «oh, no soy nada». No. Es algo mucho más profundo. Es un estado interno, genuino, de quebrantamiento por el pecado. Es reconocer la propia indignidad y, sobre todo, la dependencia absoluta y total de Dios. Así que quedémonos con esto. La humildad no es un simple rasgo de carácter que queda bien. Se nos presenta como el único, y digo el único, punto de partida para la salvación y para recibir la gracia de Dios. La idea es clara: el camino del orgullo solo puede llevar a la destrucción, mientras que el camino de la humildad es el que lleva a la exaltación divina. Bueno, pues vamos a atar todos los cabos. Hemos hecho un recorrido que nos ha llevado desde el problema inicial, el estancamiento y la debilidad, hasta la solución que nos permite llegar a la madurez. Un crecimiento que es intencional, deliberado. Si tuviéramos que resumir todo el análisis en una sola frase, sería esta: sin disciplina espiritual, sencillamente, no hay crecimiento cristiano genuino. Así de claro. La madurez no es algo que pasa con el tiempo, como cumplir años. No es automática. Requiere entrenamiento constante y una dependencia total. Y todo esto, lógicamente, desemboca en una llamada urgente a la acción. ¿Qué hacer con esta información? Pues se resume en 4 pasos muy prácticos. Primero, examinar la propia vida con honestidad. Segundo, reconocer dónde ha habido negligencia espiritual. Tercero, empezar a desarrollar hábitos disciplinados. Y cuarto, entrenar sin parar en esa dependencia de Dios. Y así, al final de todo este recorrido, nos quedamos con una pregunta que ya no es teórica, sino muy personal y muy práctica. Visto lo visto, ¿cuál es el siguiente paso concreto que se puede dar para tener una vida espiritual más disciplinada? Ahí queda esa cuestión para la reflexión, una reflexión basada, por supuesto, en estos 4 principios que hemos desgranado.